Muchas gracias, doctor. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cecilia Macedo Chic. En esta oportunidad me ha tocado conversar en ese diplomado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ancash con el Ministerio de MINJUS sobre el tema de la prisión preventiva. Había remitido algunas diapositivas. Doctor Jorge, ustedes las van a presentar. Disculpe, ¿se me logra escuchar? Sí, doctor, preguntaba, ¿ustedes van a presentar las diapositivas que remitía la doctora Melgarejo? Doctora Melgarejo, si lo puede coordinar, por favor. O en todo caso, doctor, ¿cuál es? Ahora se lo envío. Ujú. Ya está, doctor, lo puede revisar, por favor. Muy bien, muchas gracias por la invitación y la venia. El día de hoy, como ya les había referido, vamos a tratar el tema de la prisión preventiva en ese diplomado especializado en Derecho Penal y Litigación Oral, tratando de contribuir y adicionar un poco más los saberes sobre esta materia. Siguiente diapositiva, por favor. Como definición vamos a empezar exponiendo lo siguiente, ¿no? Que la prisión preventiva constituye, entre otras tantas, una medida de coerción personal que está legislada en el Código Procesal Penal. Es una medida de coerción excepcional y, citando palabras del maestro Celis Mendoza, debemos de señalar que requiere una justificación rigurosa, en tanto su aplicación no debe de ser de forma automática, ni tampoco no es un medio funcional para que el Ministerio Público pues, pueda lograr el éxito de su proceso, ¿no? Sino está reservado para aquellos casos en los que sea estrictamente necesaria y legalmente fundada. Como podemos nosotros observar en la práctica diaria, ante algunos procesos en los que el Ministerio Público considere a su criterio que se debe imponer prisión preventiva, según estadísticas, es mucho más los requerimientos de prisión preventiva que, por ejemplo, otros requerimientos menos lesivos, ¿no? Como una comparecencia con restricciones. En este sentido, efectivamente, la garantía para poder evitar la arbitrariedad las imposiciones de prisiones preventivas va a estar ligada definitivamente a la motivación judicial, debido a que serán los magistrados quienes tienen que realizar un control debido si es que la medida corresponde aplicarse en el caso concreto, después de evaluar cada uno de los requisitos procesales, también los dos requisitos jurisprudenciales, así como también establecer si es que realmente pues es una medida que resulta necesariamente para el proceso. Entonces, conforme ya lo hemos referido en la forma definitoria, la prisión preventiva es una medida de coerción personal. Encontramos muchas definiciones también a través del Acuerdo Plenario 1/2019, donde nos señala que es una institución procesal que tiene relevancia constitucional y que priva procesalmente la libertad personal a un imputado por un tiempo determinado y está legalmente y judicialmente establecido en función a la tutela de los fines del proceso. Esto es que el proceso penal se pueda desarrollar regularmente en función a la meta, ¿no? Que considera la suscrita va por la tesis que la meta del proceso penal es la aproximación a la verdad material, porque una verdad material como si
muchas veces es imposible lograrla porque es un suceso histórico que ha pasado, ¿no? Con relación al derecho a la libertad, como todo derecho fundamental, puede ser restringido. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, en el tan trascendente, en la sentencia de casación 626-2013 Moquegua, en el fundamento jurídico 9, sostuvo que el derecho de la libertad es un derecho fundamental en los que se basa el Estado de Derecho. No es cuestionable su importancia. Sin embargo, existen casos en los que esta figura retrocede frente a otros fines o intereses de bienes jurídicamente protegidos. Entonces, el Tribunal Constitucional ya nos ha referido que el derecho a la libertad personal no es absoluto y este puede ser restringido o limitado mediante ley. Entonces, la prisión preventiva va a constituir este mecanismo que limita la libertad física. Entonces, por sí misma no resulta inconstitucional. Sin embargo, para su fundabilidad tienen que verificarse el cumplimiento de todos los presupuestos que requiere. Por otro lado, siempre se debe de recordar lo siguiente, ¿no? Que una prisión preventiva es de naturaleza excepcional. Estaría, considero yo, dirigida para aquellos casos en los que necesariamente sea su aplicación y donde no haya otras medidas de coerción que puedan cumplir con dicha finalidad, porque solamente así nosotros vamos a dejar de instrumentalizar la prisión preventiva, cuestión que hoy en el día pues vemos en sobreabundancia, ¿no? La suscrita maneja el juzgado de investigación preparatoria de Recuay y no es mentira que tenemos ocasiones que al mes nada más tenemos 5 requerimientos de prisión preventiva. Y en todos estos 2 años y 5 meses que yo vengo ejerciendo, hablando cuantitativamente, solamente son 2 requerimientos de comparecencia con restricciones que se han presentado, lo cual difiere en forma desproporcional a solicitudes de prisión preventiva. Que sea de paso, no todos son declarados fundados, ¿no? Sino es con la evaluación del caso en concreto. Vamos a pasar a verificar cuáles son los presupuestos materiales para poder explicarlos poco a poco. Siguiente diapositiva, por favor. Los requisitos procesales están establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, el mismo que también ha tenido algunas modificaciones. Sin embargo, se mantienen incólumes 3 requisitos procesales: fundados y graves elementos de convicción, también que la sanción a imponer sea superior a 5 años de pena privativa de libertad y además que exista un peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. Adicionalmente a ello, siguiente diapositiva, por favor, jurisprudencialmente y lo que se aplica a nivel nacional, siguiente diapositiva, por favor, se aplica el test de jurisprudencia, que también está delimitado por la Corte Suprema en la casación número 626-2013 Moquegua, donde se han agregado 2 presupuestos jurisprudenciales. Uno de ellos es la proporcionalidad de la medida y la siguiente la duración de la medida, es decir, el plazo, ¿no? Todos estos presupuestos deben de ser concurrentes para declararse fundada una prisión preventiva. Si alguno de ellos no lo es, esta medida no puede ser declarada fundada, ¿no? Porque ahí no estaríamos frente a un caso donde esta medida se requiera necesariamente. Siguiente diapositiva. Respecto al grado de conocibilidad que se requiere para poder imponer una prisión preventiva, en el Acuerdo Plenario número 1/2019, la Corte Suprema, Fundamento Jurídico 24, ha precisado como presupuesto de la prisión preventiva la sospecha fuerte. Esta sospecha fuerte en ese acuerdo plenario nos señala que es un presupuesto imprescindible de la prisión preventiva. Entonces, son las causales o motivos que corresponden examinar en el caso concreto. Ese nivel de sospecha es estándar, hablando en términos estándar, alto, pero tampoco llega a nivel de una sentencia condenatoria, ¿no? Ya que para ello se requiere un grado de certeza. Sino, en términos sencillos, ¿cómo podríamos entender que en un caso concurre un grado de sospecha fuerte? Para poder entender ello, podríamos hacer una prognosis de que el imputado a quien nosotros estamos tratando de someter esta medida, con posterioridad, es decir, finalizando el proceso, vaya a ser probablemente condenado. Es decir, para nosotros evaluar la prisión preventiva en ese momento jurídico, tenemos que encontrar que es fundadamente sospechoso, es decir, un alto grado de probabilidad que el imputado luego vaya a ser condenado.
Entonces, este es el estándar probatorio que se requiere, pero en clave de los elementos de convicción, porque hay que recordar que en esta fase todavía no existen medios probatorios, los mismos se obtienen únicamente cuando los son sometidos al contradictorio. Entonces, como conclusión en esta diapositiva, señalaremos que el grado de sospecha que se requiere es particularmente alto, pero no a nivel de una sentencia condenatoria, porque no se requiere certeza sobre la acreditación de la imputación. Así, por ejemplo, en la praxis es común que los señores abogados, por ejemplo, al defender a sus patrocinados, suelen señalar, ¿no? Con estos elementos de convicción no está acreditada la culpabilidad de mi procesado. Acá no hay certeza, efectivamente, no va a haber certeza porque la certeza únicamente se adquiere a través de una valoración con las reglas de la sala crítica de los medios probatorios que han sido objeto de contradicción en el plenario, ¿no? Por el examen, objeto de inmediación por los señores magistrados y después realizando los juicios correspondientes, juicios de deducción, inducción de lo que señala la prueba, llegarán a una conclusión final. Sin embargo, no estamos aún todavía en la prisión preventiva en ese ejercicio. Sin embargo, los elementos de convicción también requieren que los señores magistrados, al momento de evaluar los fundados y graves elementos de convicción, pues no se realice, ¿no? Un listado de elementos de convicción y señalar una conclusión final y decir estos elementos de convicción son fundados por tales y tales motivos. No, sino se requiere para poder tener una debida motivación, que es el control de arbitrariedad frente a un requerimiento de prisión preventiva, que liminarmente va a restringir la libertad de una persona, requiere que el órgano jurisdiccional efectúe una valoración elemento de convicción por elemento de convicción y después articular todo el alcance de estos elementos de convicción con la conclusión que se ha señalado y poder extraer una conclusión final. Entonces, solamente así podremos señalar que tenemos una resolución judicial debidamente motivada para que ésta pueda ser objeto de control judicial, ¿no? Y que además otorgue a las partes fundamentos consolidados y válidos de por qué en algunos casos se acepta una prisión preventiva y por qué en otros se rechaza la prisión preventiva. Siguiente diapositiva, por favor. Sobre los fundados y graves elementos de convicción, vamos a señalar lo siguiente. Los fundados y graves elementos de convicción no deben de ser entendidos como cualquier indicio recogido, sea en la fase de diligencia preliminar o en la fase de investigación preparatoria, sino que se requiere que estos fundados y graves elementos de convicción tengan dos condiciones. Muchas veces esas dos condiciones, porque podemos leer muchas resoluciones judiciales, no son señaladas como tal, ¿no? Solamente se dice, es fundado y grave elemento de convicción y de forma genérica, pues se pone una argumentación, digamos, no sé, porque la agraviada se indicó al imputado, por decirlo así. Pero hay que entender cuál es el concepto de fundado y grave, ya que entendiendo estos conceptos recién nosotros vamos a poder permitir establecer si es que realmente un elemento de convicción es fundado y grave. Ahora, antes de analizar ello, estos fundados y graves elementos de convicción al momento de evaluar una prisión preventiva, conforme ya lo hemos referido, no se requiere certeza sobre la imputación, sino un grado de probabilidad de ocurrencia alto de los hechos y que además estos hechos tengan una condición delictiva, es decir, esté previsto en la norma jurídica, pero además de ello vincular al presunto, a la persona que se está sometiendo como autor o partícipe de este hecho punible. Ahora, sobre fundado podemos entender lo siguiente. Cuando escuchamos la palabra fundado, vamos a hacernos referencia a lo siguiente, que para que un elemento de convicción sea fundado, tiene que haber sido obtenido primero por actos procesales regulares, es decir, siguiendo los procedimientos correspondientes, no habiéndose vulnerado derechos fundamentales, y que además sean verificables, objetivos y que excluyan las suposiciones o afirmaciones no contrastadas. Ejemplo, tenemos un caso de, digamos, prisión preventiva por, digamos, por un robo agravado, donde una persona que no ha estado presente, no ha escuchado nada, nadie le ha dicho nada,
ni siquiera los agraviados han comentado con ella, pero como es vecino de la zona, se le toma la declaración y digamos que yo supongo que puede haber robado tal persona. Entonces, ese elemento de convicción, por ejemplo, no sería un elemento fundado porque está basada en suposiciones. ¿Cuándo podríamos señalar que sí es un elemento de convicción fundado y que este, por ejemplo, tiene datos verificables, datos objetivos y que están excluyendo suposiciones o subjetividades? Así, por ejemplo, en los casos de connotación sexual, se tiene la declaración de las víctimas en esa clase de delitos. El delito es de connotación clandestina, de muchas veces la única persona testigo de estos hechos va a ser la propia víctima, ¿no? Por ello es que en esta clase de delitos la testimonial de los mismos cobra real importancia. Digamos, en un ejemplo para establecer que sea un elemento de convicción fundado, sería lo siguiente, ¿no? De que la víctima de violación sexual, por ejemplo, en su relato expone, ¿no? La existencia de un bien inmueble, relata las características que tiene ese bien inmueble, no sé, que existen, digamos, dos camas, existe al interior de la habitación un baño, existe enseres y diferentes datos que pueda proporcionar la víctima. Después, que por ejemplo la víctima señale, ¿no? De que en ese lugar fue accedida sexualmente por el imputado y que para ello, pues el imputado, antes de accederla sexualmente, para que reduzca la fuerza que realizaba la víctima, digamos que la golpea con una piedra que existía al costado del velador, por generar esa hipótesis fáctica, y que la golpea pues en el hombro. Entonces, ¿por qué podríamos decir que es fundado este elemento de convicción? Porque para excluir las suposiciones o datos objetivos y contrariamente los datos que nos han señalado son verificables, nos lleva a remitirnos a otros elementos de convicción, sea que en el presente caso exista una inspección judicial, inspección fiscal en el lugar de los hechos y se determine, por ejemplo, que las características encontradas por la autoridad fiscal o policial sean idénticas a las expuestas por la víctima. Ahora, digamos que en la escena se haya encontrado una piedra y tenemos un acta de incautación de este elemento contuso, y además que la víctima, al haber sido evaluada por un médico legista, se haya determinado que la víctima presenta, pues, por ejemplo, un hematoma, ¿no? Una contusión en el hombro. Ahora, de acuerdo a las ciencias médicas, el golpe con una piedra que es de tipo contuso, porque no es afilado, no tiene esas características, va a generar este tipo de lesiones que no tienen erosión. Entonces, por lo tanto, esa declaración de la víctima, dado que está excluyendo suposiciones, además son datos verificables, estos hechos incriminatorios que ha dicho, a partir de los datos circunstanciados, muy aparte será que, por ejemplo, también se logre acreditar, lo que no acontece en todos casos porque no es regla, pero solo para el caso hipotético, de que también, por ejemplo, presente lesiones a nivel, ¿no? Paragenital, genital. Entonces, tendremos una declaración como elemento de convicción fundada. Y en ese mismo elemento de convicción que estoy citando a modo de ejemplo, podremos decir que es grave. La gravedad de un elemento de convicción se refiere a esa potencia incriminatoria que tengan los elementos de convicción, ¿no? Es decir, la capacidad para sostener directamente al hecho punible y a la posibilidad de participación del imputado. En este sentido, conforme al ejemplo que hemos tenido, la declaración de la víctima se indica a Juan Pérez la comisión de ese evento delictivo. Por lo tanto, si llega a tener la condición de fundado y grave. Cuando no tendríamos conclusión de que un elemento de convicción no es grave, cuando no tiene una capacidad incriminatoria, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se presentan como fundados y graves elementos de convicción por parte de la Fiscalía las resoluciones mediante el cual se emiten medidas de protección, pero las medidas de protección, ¿qué naturaleza tienen? Naturaleza tutelar. Únicamente tratar de evitar o prevenir actos de violencia, que no necesariamente pues nos indiquen que esa persona sea incriminadora de los hechos que se le están atribuyendo, ¿no? Porque podría ser únicamente violencia familiar cuando en realidad se le está atribuyendo la tentativa de un feminicidio. Entonces, hay que diferenciar bien que los elementos de convicción no todos tienen esa connotación de fundado y grave. Cuando los elementos de convicción tengan esta naturaleza de fundado y grave, y que además considero también
porque el deber de motivación también obliga a los señores fiscales a motivar debidamente sus requerimientos. Ellos también tienen el deber de plasmar en su requerimiento por qué consideran graves y fundados cada elemento de convicción, ¿no? Y no solamente se trata de transcribir un resumen de lo que contiene el elemento de convicción y realizar un párrafo señalando que de todos los elementos de convicción se llega a considerar que será bien fundado. Por ejemplo, un certificado de antecedentes penales no puede ser considerado ni grave ni fundado elemento de convicción, porque eso no se puede valorar negativamente, ¿no? Porque en primer lugar, con ese certificado no te está a ti indicando, pues, sobre la comisión de ese evento delictivo. Peor todavía si una persona no tiene ni siquiera antecedentes, ni siquiera de faltas. Entonces, englobar todos estos elementos de convicción y sostener a modo de conclusión que todos tienen esta condición, la suscrita considera que esto sí quebranta la garantía de la debida motivación, ya que los requerimientos fiscales no están liberados de ellos. Entonces, muchas veces lo que también se trata de subsanar en audiencias es pedir que los señores fiscales pues, puedan oralizar y preguntar por qué es grave y fundado el elemento de convicción, y es lo que también se exponerá en el plenario, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Conforme había referido, pues estos graves y fundados elementos de convicción no solamente tienen que ver con el hecho delictivo, ¿no? Sino que además vincule al imputado como autor o partícipe del mismo, porque podría tener fundados y graves elementos de convicción, pero imagínese que ninguno lo está vinculando con la comisión de ese evento delictivo, entonces por ahí tendremos por inconcurrentes del primer presupuesto, así como también vamos a pasar a evaluar el segundo presupuesto, que es la prognosis superior a 5 años de pena privativa de libertad. En la sentencia de casación 626-2013 Moquegua, también se ha desarrollado ello, ¿no? Porque la prognosis de pena implica un análisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad, proporcionalidad y los otros principios que rigen. Entonces, ya no es dable que hoy por hoy en los requerimientos fiscales se plasme de forma genérica simplemente la pena combinada para el tipo penal que se está atribuyendo, sino que merece una debida motivación, al igual que el órgano jurisdiccional. No solamente puede estar exponiendo que la pena privativa de libertad que establece tal delito, por ejemplo, es de 8 a 20 años, ¿no? Por ejemplo, en el caso de robo, sino poder establecer cuál es la pena en concreto que merecería el autor. En este aspecto, el Ministerio Público, reitero, tiene el deber de motivación, igualmente los órganos jurisdiccionales. Y es que el criterio cuantitativo de pena no es que sea tampoco un antojo del legislador establecer un límite en la cuantificación, sino que eso tiene una fundamentación, es que el quantum que se está proponiendo en nuestra actualidad penal de 5 años nos hace referencia a que probablemente esa persona sea condenada a pena privativa de libertad efectiva. Y es por eso que también se señala que una prisión preventiva tendría que ser fundado si es que la prognosis sea superior a 5 años de pena privativa de libertad, porque este quantum, por decirlo, que a consideración del legislativo no lo considera elevado, es que puede dar pie también a poder considerar un peligro de fuga. Entonces, por ello es que se tiene que evaluar ello, pero en mérito a una situación concreta, ¿no? No solamente de acuerdo al marco combinado para el delito, sino establecer el caso concreto. Por ejemplo, si se trata de un delito en grado de tentativa, si es que el agente es primario, no tiene antecedentes penales, otras circunstancias del caso que se pueden valorar positivamente. Incluso también se valora la posibilidad de salidas alternativas, como por ejemplo se valora y en un caso hipotético también se dice, si es que esta persona se sometería a una terminación anticipada, su pena le quedaría, por ejemplo, en 4 años. Entonces ya no concurre esta prognosis superior a 5 años de pena privativa de libertad. Y eso está totalmente vinculado con la misma naturaleza de la prisión preventiva, porque al ser estrictamente excepcional, necesita una justificación totalmente rigurosa
por parte de tanto yo considero de la parte solicitante y sobre todo por el juez de garantías, ¿no? Que va a controlar ello. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al peligro de fuga, respecto a ello, podríamos señalar que es el tercer presupuesto de la norma procesal y a nivel nacional doctrinario, jurisprudencial también, se ha llegado a señalar que es el requisito más importante porque va a determinar, ¿no?, si es que una prisión preventiva se puede declarar fundada o no. Ahora, respecto al peligro de fuga, se ha establecido, son dos peligros, ¿no? Nuestro ordenamiento, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Cada uno tiene matices peculiares y no se requiere la concurrencia de ellos de forma copulativa. Sería suficiente que concurra uno de ellos, pero puede ser el caso que para determinados, ¿no?, concurran ambos, tanto peligro de fuga como peligro de obstaculización. Entonces, para nosotros poder establecer un peligro de fuga, evidentemente, el factor gravitativo de la pena conminada para el caso sí resulta resaltante. Sin embargo, esto no puede ser tomado en cuenta de forma aislada, sino que obliga a que se pueda verificar otro tipo de contextos, ¿no? En el presente caso, por ejemplo, en los casos que se evalúan, por ejemplo, respecto a este peligro de fuga, el Tribunal Constitucional en diferentes mm, pronunciamientos, como es el caso de la sentencia 191-2022, 2268-2022, ambos procesos de habeas corpus, nos ha señalado lo siguiente, que para poder determinar, por ejemplo, que existe un peligro de fuga, se debe de verificar la existencia de arraigos. Los arraigos nos han definido que se trata de la vinculación que tiene una persona respecto a una situación personal, una situación familiar, una situación económica, y eso debe de verificarse a partir de datos objetivos y no con criterios abstractos, sino que debe analizarse conforme a cada caso concreto. Y además nos señaló el Tribunal Constitucional que debe de estar plenamente acreditado. Entonces, el arraigo va a implicar que es el establecimiento de una persona a un lugar, sea por la vinculación con bienes materiales, con otras personas, con sus obligaciones laborales. Ahora, en la sentencia de casación 331-2015 Arequipa, nos señala la Corte Suprema que los arraigos tienen tres dimensiones. Nos habla sobre el arraigo de posesión, que tiene que tener este procesado una relación con las propiedades que posee. Entonces nos habla de este arraigo, ya no habla de un arraigo de propiedad, porque muchas veces en la práctica se cuestionaba, ¿no?, de que si una persona era inquilino en un lugar, definitivamente descartaban la existencia de arraigo y decían que solamente tenía arraigo las personas que eran propietarios. Pero conforme a la realidad que nosotros tenemos, no todas las personas gozan de tener una propiedad, ¿no? Y muchos de nosotros, pues, podemos vivir en lugares alquilados, rentados, y no por ello se va a descartar ese arraigo, sino que se podrían verificar otros criterios, como por ejemplo, cuánto tiempo está permanente en ese lugar, si se trata de una dirección localizable, si es que existe un contrato de por medio, si es que el inquilino viene cumpliendo puntualmente con los pagos. Y entonces, si si los abogados defensores, por ejemplo, tuvieran un caso donde su patrocinado tiene esa condición de inquilino, pues podría bien presentar todos estos elementos de convicción y contundentemente este tipo de arraigo, de posesión, se ve vinculado. Además de, no solamente basta, pues, porque es muy fácil descartar arraigos cuando se tiene constataciones simples donde establece la existencia de un lugar y que el señor X radicaría en ese lugar, sino que estando a que la medida de coerción también es excepcional, la forma de cómo acreditar los arraigos también no puede ser de forma tan somera, ¿no? Sino, por ejemplo, tomas fotográficas del interior del lugar donde habita, donde con mejor visibilidad el magistrado pueda verificar, ¿no?, los bienes de posesión que tiene el imputado. Ahora, si es que sobre ellos existen recibos de propiedad, pues coadyuva su situación, ¿no? Y que esa persona esté regularmente viviendo en ese lugar, como repito, ¿no?, cumpliendo con sus obligaciones como arrendador,
y lo que le va a generar este arraigo de posesión, que no necesariamente, reitero, implica pues un arraigo de propiedad, ¿no? Lo que está vinculado al arraigo domiciliario. Y ahora, sobre esto, más adelante vamos a presentar de que se han cambiado algunos términos a nivel jurisprudencial. Segundo, se tiene el arraigo familiar, para que se pueda descartar un peligro de fuga que viene culminado por la gravedad de la pena, debido a que ello es así. Por ejemplo, un arraigo familiar no implica solamente que en un proceso se deba de presentar una partida de nacimiento. Una partida de nacimiento lo único que corrobora es una vinculación filial del procesado respecto a dicha persona. El arraigo familiar requiere de que se pueda acreditar de forma objetiva los lazos estrechos que tiene el imputado con su familia y que además también llegar a establecer a través de medios idóneos de que, por ejemplo, el internamiento de dicha persona podría causar algún perjuicio a algún integrante de su grupo familiar, sea porque se dependa única y directamente de esta persona. Además, el arraigo familiar, por ejemplo, se podría verificar aquellos casos donde los procesados son padres solteros únicos y que, por ejemplo, están al cuidado totalmente de sus hijos, ¿no? Entonces, en ese caso, ningún magistrado, yo considero que le podría negar que tiene arraigo familiar, porque evidentemente lo tiene. Y al tener ese arraigo familiar, va a desincentivar el peligro de fuga, el peligro de permanecer oculto, ¿no? Después, el arraigo laboral. Respecto al arraigo laboral, también se dice que si una persona, por ejemplo, no tiene una permanencia, realiza una actividad económica permitida en la sociedad y que esto se ve acreditado con algún elemento de convicción, pues también ello desincentiva el peligro de fuga, porque ocultarse implicaría perder esa labor que está realizando y que le genera un ingreso económico. Contrario censo, si es que se presentan arraigos en los que se hace la inferencia de que el imputado ocultándose no va a tener ningún tipo de desventaja respecto a la labor que venía realizando, entonces estaremos frente a un escenario donde no se cuenta ya con este arraigo laboral, ¿no? Y por lo tanto, ahí sí se podría hacer presente la gravedad de la pena que se espera como resultado del proceso. Ahora, también tenemos otros criterios para nosotros poder verificar el peligro de fuga. No todos estos deben de ser concurrentes, pero en algunos casos sí acontecerá. Por ejemplo, también hay otro que la norma procesal nos indica en el artículo 269, que es el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Así, por ejemplo, si yo estoy frente a un procesado donde he verificado, ¿no?, que está presente en todas las audiencias, ha ido a todas las citaciones de la fiscalía, por ejemplo, se ha sometido a una evaluación psicológica, ha otorgado su muestra de sangre para una homologación, ha designado a su abogado defensor, podemos verificar que el comportamiento dentro del proceso no es un comportamiento que nos dé indicios de que esa persona se vaya a fugar, pese a que tiene conocimiento de los hechos que se le están imputando y que además también pues estos hechos están combinados con una pena privativa alta. Y sin embargo, pese a ello, es una persona que se está comportando de manera coherente con la línea de investigación. En ese sentido, nosotros podríamos, en realidad se debería valorar de tener un caso así de forma positiva, de que el comportamiento del imputado no hace señalar o concluir que existe un peligro de fuga y contrariamente está colaborando con los hechos, ¿no? Ahora, muchas veces también para poder acreditar de forma negativa el comportamiento idóneo de un imputado en los hechos, se alega de que dice, ¿no?, que se valore que el imputado está negando los hechos. El imputado, si bien ha declarado, niega los hechos, o el imputado ha ido a declarar, pero guarda silencio. Respecto a los derechos que tiene un procesado, no se puede valorar de forma negativa, ¿no? Si su comportamiento es haber negado los hechos, es parte de su defensa material. Si hizo uso de su derecho de guardar silencio, está haciendo uso de la plétora de facultades con la que cuenta dentro del proceso penal. Y esto definitivamente no puede ser valorado de forma negativa. Incluso ya ni siquiera debería de ser expuesto por los señores fiscales porque estando ejerciendo sus facultades y estando presentes no podría señalar que hay un comportamiento desleal o reticente dentro del proceso penal.
También se ha señalado otro criterio para poder establecer un peligro de fuga, ¿no? Como es la pertenencia del imputado a una organización criminal o la reiteración en las mismas. Entonces, pocas son las veces en las que esto ocurre. Todavía en nuestra región, pues no se ha establecido que existan, no sé, organizaciones criminales y como tal, yo hasta el día de la fecha y en todo en mi trayectoria que he tenido, pudiendo ver casos de prisión preventiva, no he visto nunca la atribución de ello, ¿no? Pero la pertenecer a una organización criminal sí señala que nos podría indicar como un indicio de peligro de fuga. Y es que recordemos que las organizaciones criminales, por la estructura compleja que ellos tienen, también la permanencia en el mercado delictivo, los tipos de delitos graves que contienen, eh, tienen una capacidad económica y por lo tanto pueden ayudar a sus integrantes a permanecer ocultos y fuera del alcance de la acción de la justicia. Entonces, si es que se llega a acreditar en un caso que un imputado pertenece a una organización criminal o se ha reintegrado nuevamente a la misma, sí sería un factor de peligro de fuga y tendría que evaluarse. Sobre lo siguiente, la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado a repararlo. Esto es copulativo y tendrían que concurrir ambos. Sin embargo, la valoración de ello también no se realiza de la forma en cómo está escrito, ¿no? Teniendo en consideración lo siguiente, por ejemplo, tenemos un proceso donde el imputado niega la comisión de los hechos, señala que es inocente y por ello, al considerarse inocente, pues no subyace tampoco la necesidad, según su criterio, de reparar el daño ocasionado o ir indemnizando a la víctima, no sé, estar haciendo depósitos judiciales a favor de la víctima. Entonces, ello no puede ser tomado de forma negativa para nosotros poder calificar un peligro de fuga. Y es que desde la presunción de inocencia en el proceso que se mantiene incólume, hasta que se emita una sentencia que dicte lo contrario, el procesado puede no resarcir los daños y eso no puede ser valorado de forma negativa. Existe sí la magnitud del daño causado porque tenemos diferentes bienes jurídicos, por ejemplo, la vida, la indemnidad sexual, que son bienes jurídicos de trascendencia, que se hayan lesionado, pero que no se hayan reparado los daños porque el imputado se considera inocente, no puede ser tomado de forma negativa. Contrariamente, si nosotros tenemos un caso donde un imputado sobre hechos ha buscado la forma de resarcir los daños, ¿no? Por ejemplo, digamos que sean lesiones dolosas, y que haya intentado cubrir los daños ocasionados. Ha realizado depósitos, sí podemos señalar que tiene una actitud favorable con el proceso y por lo tanto es menos probable que exista un peligro de fuga porque a través de ese pago que está realizando, nosotros podemos deducir que tiene esa finalidad de acogerse al proceso. Entonces, estos son los criterios que se evalúan. Ahora, si es que se descartan los arraigos, también se hace más preponderante la gravedad de la pena, porque la gravedad de la pena influye en la psiquis de los imputados de que si yo soy procesado por ese delito, me van a sancionar con esa pena, voy a ir a la cárcel, por lo tanto, no me incentivo a mí a permanecer colaborando con la acción de la justicia, sino contrariamente, ¿no? A permanecer en la clandestinidad, a fugarme, a cambiarme de localidad, a que no me ubique. Pero contrariamente, si es que se presentaran otros criterios, se tendría que valorar positivamente. Sin embargo, también cabe resaltar lo siguiente, que en la circular administrativa sobre prisión preventiva, lo cual también comparto lo expuesto, es que la presencia de los arraigos per se no descarta como tal tampoco una prisión preventiva, sino que esto ya debe de ser evaluado según un caso concreto. Por ejemplo, ¿no? Podríamos tener una persona que ya se le ha descubierto, se le está imputando con 3 crímenes, pero presenta todos los arraigos. Tiene domicilio registrado, tiene bienes, se ha constatado los bienes existentes, tiene un trabajo vinculado a un horario laboral, a un salario, tiene digamos, una penalidad en su contrato de que si él infringe y no cumple con el contrato, va a cancelar un monto fuerte a la empresa, y digamos, ¿no? Tiene todos estos tipos de arraigos, pero por la peligrosidad que esta persona
tiene, no importaría, porque digamos ha matado secuencialmente a 3 personas, entonces dejarlo en libertad, pese a la existencia de esos arraigos, pues no sería proporcional, ¿no? Sino contrariamente, tendríamos que evitar que esa persona también, o que tenga muchos medios, se fugue. Entonces, pese a tener arraigos, también es válida la imposición de prisión preventiva, pero eso debe de ser evaluado caso por caso. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, esto cabe dejar anotado porque todavía vemos que en algunas audiencias se siguen utilizando palabras, ¿no? Los señores abogados presentan sus arraigos y los señores fiscales dicen que se descarte los arraigos porque no son de calidad. En la circular sobre prisión preventiva, en la resolución administrativa número 325-2021 PJ, esto ya es del 2011, se señalaba, ¿no?, que se debe de ponderar arraigo de calidad, que se debería de analizar la calidad de los arraigos y la vinculación con otros factores. Sin embargo, sobre estos términos, que también fue replicado en otros pronunciamientos por la misma Corte Suprema, ha sufrido mutaciones o aclaraciones en terminología. Así, por ejemplo, la Corte Suprema en la apelación 38-2024 Ayacucho ya ha sostenido que no existe el arraigo de calidad, excelente, bueno, regular, malo, pésimo, sino se trata de la constatación de un arraigo. ¿Tiene arraigo? Tiene arraigo. Por ejemplo, acá se ha dicho, ¿no?, que va a tener arraigo domiciliario cuando esta persona, lejos de la condición de que sea propietario, que sea inquilino, sea ubicable por las autoridades judiciales. Entonces, si esta persona es ubicable por la autoridad policial, fiscal, judicial, la Corte Suprema nos ha señalado que ya va a tener arraigo. Por lo tanto, ya se descarta estar usando ese tipo de términos, ¿no?, de calidad, malo, excelente, regular. Ya no se utiliza este tipo de términos y la naturaleza de los arraigos se debe de evaluar conforme ya también se ha indicado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, respecto al peligro de obstaculización, ello está regulado en el artículo 270 del Código Procesal Penal. Eh, para acreditar un peligro de obstaculización implica que el Ministerio Público pueda señalar, ¿no?, de que un investigado vaya a destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar medios probatorios, o que también puede influir en sus coimputados, testigos, peritos, en los mismos agraviados a fin que estos puedan declarar falsamente o se comporten de manera desleal o reticente en el proceso, o que pueda inducir a otros a realizar determinados comportamientos. Es decir, conforme a la misma terminología dice, obstaculización significa dificultar, ¿no?, la actividad de investigación que tiene el Ministerio Público. Sin embargo, declarar fundado un requerimiento de prisión preventiva señalando que existe obstaculización únicamente porque el titular de la acción penal, por ejemplo, diga, el imputado va a influenciar en los testigos tales, tales, porque he tenido una relación de amistad con los mismos. Para mí ello no resulta fundado, y es que el peligro de obstaculización debe de evaluarse a partir de circunstancias materiales objetivas y constatadas. ¿Cuándo podríamos establecer un peligro de obstaculización? Por ejemplo, sea el imputado, sea familiares de él, porque también lo ha dicho la Corte Suprema, que existe peligro de obstaculización cuando los familiares del imputado tratan de contactarse con la víctima, familiares de la víctima, efectos de que cambie su versión, existiría peligro de obstaculización. Sin embargo, si es que solamente hablamos de casos hipotéticos, de que Fiscalía cree que va a modificar, va a destruir, entonces, sin que se haya generado alguna plasmación, o incluso en audiencia, ¿no?, a las víctimas a veces se les pregunta, ¿sus familiares de ellos han tenido contacto con ustedes? ¿Les han tratado de hablar? ¿Les han tratado de decir que cambien su versión? Y la respuesta es negativa. Entonces, ¿cómo podríamos establecer que existe peligro de obstaculización? No existe. Pero, como repito, sí hay casos en los que acontece, ¿no? Porque a veces la familia del uno con el otro desea conversar para que puedan modificar sus versiones o ya no puedan acudir para que culmine una pericia psicológica o pueda haber manipulaciones, pero eso sí debe de estar plasmado de forma objetiva y tenga que llegar a acreditarse, ¿no? Contrariamente, no podríamos establecer ello. También existen otros criterios para los peligros de obstaculización, como por ejemplo, también se dice que existen personas que tienen
contactos con, no sé, los peritos, y esto podría acreditarse también, pero no solamente el hecho de tener contactos va a implicar pues que el perito se comporte también de forma desleal en el proceso, ¿no? Siempre viendo el caso concreto y también siempre no a partir de casos hipotéticos que el Ministerio Público se imagine, sino de lo que esté aconteciendo verdaderamente en el proceso. Y es que con casos hipotéticos no podemos privar preventivamente de la libertad de un imputado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, sobre lo expuesto también se debe de tocar el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad está previsto en el artículo 200, último párrafo de la Constitución Política, y ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias. Una de ellas y más resaltante es el caso del expediente número 45-2024, proceso inconstitucional, donde el Tribunal Constitucional delimita cuál es el contenido o los elementos del test de proporcionalidad. El primer elemento es la idoneidad. La idoneidad consiste en la relación de causalidad del medio y fin, entre el medio adoptado a través de la intervención legislativa y el fin propuesto por el legislador. En la prisión preventiva, para nosotros poder evaluar si se trata o no de una medida idónea, nos preguntaremos, ¿no? Con esta medida, si es que en caso concurre todos los presupuestos que se han dado, diremos, con esta medida, el imputado va a permanecer sujeto a la acción de la justicia, se va a preservar la naturaleza de un proceso penal o el proceso penal va a seguir con los cauces que le correspondan. Diremos que sí, porque la prisión preventiva lo que hace es mantener sujeto al imputado. Se va a lograr los fines del proceso, que no solamente es pues, resolver esta situación jurídica, sino también de hacer efectiva una sentencia, ¿no? En caso si es que se las imponga. Entonces, por ahí en el test de idoneidad se cumpliría en caso se cumplan todos los presupuestos que antes se han expuesto, ¿no? Si en caso, por ejemplo, no se cumpliera alguno de los presupuestos establecidos, digamos que no concurre la prognosis superior de los 5 años, ya no podríamos establecer que sea una medida idónea, porque desde el incumplimiento de uno de sus presupuestos, ya esta medida no se vuelve idónea, sino ya no sería un fin para poder localizar porque no se cumple el presupuesto señalado. En cuanto al test de necesidad, que considero uno de los más relevantes, consiste en poder analizar los medios alternativos que exista en la legislación y que estos sean menos gravosos, de menos intensidad, pero que también cumplan con los mismos fines o propósitos, ¿no? En este sentido, se compara la prisión preventiva casi siempre con la comparecencia con restricciones, porque la comparecencia con restricciones también delimita la libertad de tránsito, lo hace sujetar a reglas de conducta para mantener sujeto a la acción penal. Pero no es tan intenso, ¿no? Porque el señor sí, las personas siguen manteniendo la libertad de locomoción, solo que restringida porque sea la regla de conducta ir a firmar al juzgado, no sé, 15 días, una vez al mes, lo restringe de forma alternativa. Entonces, se hace una comparación con otros medios existentes en el ordenamiento jurídico y se opta por el que cumpla la misma finalidad que se busca y que sea menos lesivo. En este sentido, por ejemplo, en un caso donde se ha verificado la concurrencia de los tres presupuestos que antes se ha señalado, se compara la prisión preventiva con la comparecencia con restricciones y se tendrá que evaluar, ¿no? Si es que realmente, frente a este contexto, que tenemos un peligro de fuga gravísimo y fundado, donde tenemos elementos de convicción, donde se indican directamente al imputado como presunto autor de estos hechos en grado de sospecha fuerte, donde además la prognosis de pena es alta, digamos que se trata de una pena de cadena perpetua. Entonces, son circunstancias que permiten establecer que a esa persona, y encima ha sido sorprendido en flagrancia delictiva, por decirlo así. Son circunstancias que hacen prever que necesariamente se requiere una prisión preventiva, ya que una comparecencia con restricciones no podría cumplir la misma finalidad, ya que estando en libertad, esta persona, frente a todo el caudal de elementos de convicción que hay en su contra, frente a esta gravedad de pena que tiene, definitivamente nadie en su sano juicio permanece pues colaborando con la acción de la justicia, ¿no? Sino
la tendencia va a ser a tratar de eludirla, tratar de esconderse, tratar de que no pueda ser apresado por los miembros de la policía. Entonces, ahí podremos decir de que necesariamente la prisión preventiva es la que se requiere para ese caso, porque el otro medio comparado, que si bien es menos lesivo, no va a cumplir la misma finalidad. Ahora, en lo estrictamente proporcional, consiste también en la comparación entre el grado de realización u optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en la igualdad. Lo que nos quiere decir de que hay que verificar si es que en el caso concreto es más preponderante la finalidad que tiene esa prisión preventiva, ¿no? En el caso del Ministerio Público, de que se puede ejercer el jus puniendi de forma optimizada a efectos de realizar el mandato constitucional y en comparación a la restricción de la libertad, de que temporalmente se le va a restringir la libertad a una persona, pero que esta también, conforme vamos a ver, puede ir modificándose y cambiando, ¿no? Entonces, esto es el test de proporcionalidad que también tiene que ser postulado por el Ministerio Público y luego tiene que ser analizado por el órgano jurisdiccional, motivando debidamente caso por caso. Siguiente diapositiva. Respecto al plazo de prisión preventiva, este también tiene que ser objeto a una debida motivación. No basta con que el órgano persecutor del delito requiera, por ejemplo, en delitos simples, el plazo de 9 meses de prisión preventiva, sino que conforme señala sino que eso tiene que ser debidamente motivado. ¿Por qué requieres 9 meses de prisión preventiva? Estás requiriendo el plazo legal, pero yo quiero saber concretamente por qué. Igual es algo que tiene que exigirlo por parte de la defensa técnica. Y es que el plazo de prisión preventiva también está vinculada al plazo razonable. El plazo razonable tiene dos vertientes, en que ninguna persona puede ser investigada con plazos excesivamente largos porque se señala, ¿no?, que esto afecta a su presunción de inocencia. Y además también el Tribunal Constitucional señala en la sentencia 32.045/2010 que se debe tutelar también el derecho al plazo razonable en su otra vertiente. ¿Cuál es su otra vertiente? Evitar plazos excesivamente breves que no permitan sustanciar debidamente la causa. Es decir, que al Ministerio Público no le permitan finalizar con todas las fases que contiene el proceso. Entonces, el plazo de prisión preventiva se verifica de acuerdo al estado del proceso. Ahora, la prisión preventiva puede ser solicitada en cualquier fase del proceso, ¿no? Desde la formalización de investigación preparatoria. Puede ser solicitada en etapa de investigación preparatoria formalizada, puede ser solicitada en etapa intermedia, también puede ser solicitada en juicio oral, y es que tiene estos dos fundamentos. Uno de los fundamentos es que la prisión preventiva cobertura y garantiza la totalidad de las etapas procesales. No solamente está dirigida para tutelar la primera fase, aunque en excelencia ello es así. Sin embargo, es que el siguiente fundamento es que de acuerdo a lo que se va modificando o cambiando, obteniendo actos de investigación, la situación jurídica inicial de una persona, por la que digamos inicialmente solamente se solicitó una comparecencia simple, sea modificada a lo largo del proceso, ¿no? De que ya en etapa intermedia esté influyendo en las personas o que ya tenga constantes salidas del país, la pena es sumamente grave, se cumpla con los demás presupuestos, entonces es válido que también se pueda imponer la prisión preventiva. Pero hay que considerar el plazo previsto. Para ello se debe de tener en consideración también el plazo que hace falta de acuerdo a las etapas correspondientes. Y en prognosis también se hace una prognosis, un cálculo correspondiente de, por ejemplo, cuántos meses se van a necesitar para juicio oral. Ello haciendo una cuantificación de los medios probatorios que van a ser actuados, sean documentales, personales, periciales. También de la etapa intermedia se hace un cálculo, por ejemplo, cuánto correspondería para esta etapa, respetando los plazos procesales que contiene etapa intermedia, adicionando un plazo razonable más, y también si es que el caso se encuentra en fase de investigación preparatoria, por ejemplo, qué actos de investigación falta realizar al titular de la acción penal o qué otros podrían surgir, porque a veces también en debate surgen otros medios probatorios que desean actuarse. Entonces, con todos esos criterios es que se debe evaluar cuál es el plazo de prisión preventiva concreta y no siempre tiene que estar pues vinculado al margen legal. Pero también hay que evitar que sea un plazo
excesivamente breve, ¿no? Digamos que le das al fiscal 6 meses de prisión preventiva, o sea, tiene 6 meses para que pueda terminar su investigación preparatoria, pueda formular su requerimiento de acusación con todas las dificultades que también acarrea en etapa intermedia, que ese tema también ya lo van a ver más adelante, y luego también tenemos la etapa de juicio oral, ¿no? Entonces, dar un plazo tan breve también no permitiría sustanciar debidamente la causa y también se estaría afectando el derecho a plazo razonable que tiene el titular a la acción penal. En esos casos también existe un derecho de impugnación y será el órgano de revisión que pueda también verificar si es que primero ha sido debidamente motivado por el juez acuo o segundo, de que necesariamente este plazo inicialmente dado tenga que extenderse al requerimiento o aproximarse al requerimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de otras instituciones que se derivan de la prisión preventiva, de forma sumeramente, porque hablar también sobre cada uno de ellos, pues de forma extensa nos acarrearía mucho más tiempo, ¿no? Como hemos señalado, una de las características de la prisión preventiva es su variabilidad y temporalidad. Tal es así que en nuestra legislación tenemos la figura de cesación de prisión preventiva. Esta figura implica que al investigado contra el cual ya se le impuso prisión preventiva puede recurrir las veces que considere pertinente a fin que sea sustituida por una medida menos gravosa. Para la procedencia de esta cesación de prisión preventiva, necesariamente, conforme lo dispone el artículo 283 del Código Procesal Penal, se va a requerir que el procesado que está requiriendo presente nuevos elementos de convicción y que estos no solamente tengan la condición de nuevos como tal, sino acá se exige que estos elementos de convicción tengan la entidad de que demuestren de que ya no concurren los motivos que han determinado la prisión preventiva, sea en cualquiera de los presupuestos que la prisión preventiva contiene. Por ejemplo, ¿no? Digamos que existen casos en los que se inició con una imputación por un delito más grave, cuya pena combinada era superior a 5 años, pero posteriormente a ello, el Ministerio Público realiza una adecuación del tipo penal y el delito por el que se le está investigando tiene una pena que es menor, digamos, es menor a 5 años de pena privativa de libertad. Entonces, con este acto también ya no podríamos establecer que el pronóstico de la pena sigue siendo fundado y por lo tanto el imputado tiene derecho a presentar su solicitud de cesación de prisión preventiva. Por lo tanto, los elementos de convicción presentes deben de incidir en la situación preexistente. Si no tienen esta fuerza, no se puede cesar la prisión preventiva impuesta. Por ejemplo, si es que únicamente la parte investigada presenta declaración de familiares que tienen interés directo y que incluso son familiares de referencia, que solamente han oído lo que por ahí algún otro testigo dijo y que con la tesis que ellos mantienen tratarían de poder ayudar a su familiar y que esos datos que han señalado no estén aparejados en elementos objetivos, entonces estamos frente a elementos de convicción que no tienen esa fuerza suficiente para poder hacer variar la situación jurídica del procesado. Ahora, como otro dato, también antes se decía lo siguiente, ¿no? De que un procesado no puede solicitar la cesación de prisión preventiva siempre en cuando esta no se haya hecho efectiva. Hay muchos casos donde se impone prisión preventiva y se imparten requisitorias para la ubicación de estas personas, pero que no surten efecto, es decir, permanecen en la clandestinidad, los efectivos policiales no dan con ello. En esta situación, como jueces garantistas, también implica poder nosotros ejercer un pronunciamiento de fondo, ¿no? Pese a que la persona no ha sido detenida, sí puede presentar una cesación de prisión preventiva. La detención de esta persona no es un requisito de procedibilidad para la cesación de prisión preventiva. Lo único que se requiere para la cesación, como repito, es presentar nuevos elementos de convicción que tengan una fuerza suficiente para hacer variar los motivos de prisión preventiva. Digamos, en un caso hipotético donde se privó a Juan Pérez por la comisión del delito de
violación sexual de, de Ana Silva, por decirlo así, persona mayor de edad, y que Fiscalía vincula esa violación sexual, porque la misma gravedad dice que producto de ese acceso sexual, ella ha quedado en estado de gestación. Se le da prisión preventiva, la persona está con requisitoria, nunca ha ingresado al penal, pero en ese decurso sale el resultado de muestras de homologación de ADN entre el imputado y el recién nacido, y es negativo. Entonces, sería injusto todavía que esta persona sea privada de su libertad para que pueda solicitar la cesación. Entonces, ello no se requiere. Pero sí hay que incidir que no cualquier elemento de convicción va a hacer que se cambie esta situación jurídica, sino elementos fuertes, y para ello, pues, los señores abogados en el decurso de la investigación tendrán que ir viendo, ¿no?, los nuevos que van surgiendo y teniendo en consideración cuáles fueron los motivos por los que se le ha dado prisión preventiva, y a partir de ello verificar cómo es que cambiaría esa situación, con qué tipo de elementos. Y una vez que esto se tenga, ya es idóneo, ¿no? Y es necesario poder presentar esta cesación. Siguiente diapositiva, por favor. Después tenemos otra figura, que es la prolongación de prisión preventiva. La prolongación de prisión preventiva debe ser requerida por el titular de la acción penal antes del vencimiento de la prisión preventiva. Si se requiere después del vencimiento de la prisión preventiva, no puede ya emitirse ningún requerimiento de prolongación de prisión preventiva. No, este no puede ser amparado de ninguna forma. Y es que se prolonga respecto a un plazo que aún sigue vigente. Si el plazo de prisión preventiva ya no está vigente, no hay plazo que prolongar. Ahora, la prolongación de prisión preventiva, que antes era confundida también con la prórroga de prisión preventiva, ya que esto no implica prorrogar un plazo que inicialmente se ha dado, sino tiene otra fundamentación. La prolongación de prisión preventiva se da cuando concurran circunstancias en el caso de una especial dificultad o prolongación. Esta circunstancia de especial dificultad o prolongación puede ser de la investigación o del proceso. ¿Cuándo se da, por ejemplo, una especial dificultad de la investigación? Cuando, por ejemplo, habiéndose estimado que se iban a realizar algunas pericias en un tiempo de, digamos, de 2 meses, se ha llegado a verificar que transcurrido los casi 8 meses de prisión preventiva, estos todavía no regresan, y que la oficina de peritaje ha señalado que todavía no van a regresar porque todavía sigue en proceso, por decirlo así. Entonces ahí se puede verificar una dificultad en la investigación o la prolongación también en la investigación, ¿no? Cuando se amplían algunos plazos, o por ejemplo las operadoras de telefonía nos remiten a veces rápidamente los requerimientos de levantamiento, ¿no? Los resultados de ello. Entonces, eso acontece. O la prolongación del proceso, porque por ejemplo, si inicialmente el proceso estaba señalado que la fase de investigación iba a ser realizada únicamente en el plazo de 120 días, pero existe la necesidad también luego de prorrogar ese plazo porque va a ser insuficiente para lograr acopiar todos los actos de investigación que requiere la Fiscalía. Entonces también se acontece este supuesto, ¿no? Son estos supuestos los que van a fundamentar una prolongación de prisión preventiva, y que además también siga subsistiendo la posibilidad de que el imputado pueda sustraerse de la acción penal o obstaculizar la actividad probatoria. Entonces, eso tiene que también establecerse. Por otro lado, también los plazos de prisión preventiva se prolongan de acuerdo al tipo de proceso. Si es proceso común, solamente puede prolongarse hasta 9 meses. Si es proceso complejo, hasta 18 meses adicionales. Y si es proceso con criminalidad organizada, hasta 12 meses adicionales. Bien, también en la prolongación de prisión preventiva se debe de evaluar cuál ha sido la actividad desplegada por el Ministerio Público, porque si tenemos un Ministerio Público que ha tenido un plazo de prisión preventiva de 9 meses, pero verificamos en ese lapso tiene periodos muertos con inactividad fiscal, entonces podríamos establecer que esa prolongación de prisión preventiva ya no sería estrictamente proporcional, debido a que el Ministerio Público, habiendo tenido el plazo correspondiente,
por ejemplo, ha tenido estados de inacción o habiendo tenido la oportunidad de reiterar la devolución de pericias y hacer efectivo percibimientos porque cuenta con esta facultad de, al ser pues conductor de la etapa de investigación, no lo ha hecho, entonces también tenemos que evaluar sobre la responsabilidad del Ministerio Público. Y ese estado de inacción no puede ser no puede incidir de forma negativa frente a los procesados, ya que hay que considerar que estos, al estar en reclusión, según las reglas de Brasilia, ya tienen la condición de personas vulnerables y el Estado también tiene que tener una atención especial para ellos y sobre todo cuando estas personas están siendo investigadas y Fiscalía está siendo negligente, ineficiente en la función de investigación. Y esto sí tiene que ser evaluado para ver si es que Fiscalía merece que se le dé una prolongación de prisión preventiva al imputado o no. O en su defecto habrá momentos en los que se pueda determinar únicamente una responsabilidad administrativa por parte del titular de la acción penal. En los casos donde también tengamos procesados, pues donde exista una, por ejemplo, gravedad de la pena, el peligro de fuga sí siga siendo latente o estando en prisión, por ejemplo, esta persona ha contactado con los familiares y desde prisión los ha estado amenazando. Entonces, según las particularidades del caso concreto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta figura de adecuación del plazo de la prisión preventiva, esto se produce una vez que se haya dictado la prolongación de prisión preventiva por un plazo menor al fijado por ley. Anteriormente se ha señalado, ¿no? Que en los procesos simples, por ejemplo, se prolonga por 9 meses. En el caso, digamos, en un caso hipotético que solamente se haya prolongado por 5 meses, pero que están próximos al vencimiento y que en juicio oral haya acontecido una circunstancia de especial complejidad, como podría ser, ¿no? La inconcurrencia de peritos, porque un perito ya tenía, por decirlo así, un permiso personal para irse a otro país y estudiar determinado curso, no lo sé. Entonces se presentaría una circunstancia de especial complejidad y respecto de ese plazo prolongado, que se dio 5 meses, este puede ser adecuado al plazo total, es decir, de los 5 meses, otorgar los 4 meses más, si fuese un proceso simple, ¿no? Ahora, conforme ya lo he manifestado en el ejemplo, la adecuación del plazo de la prisión preventiva, existe la posibilidad de adecuarlo o ajustar el plazo que se ha concedido en la prolongación de prisión preventiva hasta el máximo del plazo que la ley establece, pero siempre que existan circunstancias de especial complejidad, pero que no hayan sido advertidas en el requerimiento inicial. Si es que esta circunstancia que alega el Ministerio Público en adecuación de plazo de prisión preventiva ya fue advertida y ya fue valorada para la prolongación de prisión preventiva, estaremos ante el supuesto que no concurre en el presupuesto señalado en el artículo 274, inciso 2 del Código Procesal Penal, y por lo tanto, acabada el plazo de prolongación de prisión preventiva, el imputado tiene que salir en libertad porque ya no hay más plazo que otorgarse. El Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017, en su fundamento jurídico 13, ha señalado lo siguiente, lo cual me parece un concepto relevante, que la adecuación es una simple adaptación del plazo ya prolongado, no se parte de cero, no se realiza un nuevo cómputo, continúa el viejo plazo y por ende solamente se fija un nuevo techo a la prolongación que anteriormente se ha dispuesto, ¿no? En el caso que les he dado, el plazo de prolongación fue hasta 5 meses, pero se le fijará en caso de que proceda un nuevo techo, que sería 9 meses de prisión preventiva prolongada. En este defecto, ya lo hemos señalado, el artículo 274, numeral 2, regula la posibilidad de adecuar el plazo y para que suceda ello necesita necesariamente de circunstancias de especial complejidad y que no hayan sido evidenciadas en el requerimiento inicial, porque si han sido evidenciadas, esto ya es responsabilidad del Ministerio Público. Ya al no cumplirse el presupuesto, esta medida no debiera de ser amparada, porque si fuera amparada aún así, estaríamos frente pues a una resolución que no está motivando debidamente de acuerdo a los preceptos legales que tiene esta figura jurídica.
Y finalmente quisiera recalcar lo siguiente, ¿no? Que se ha incorporado en el Código Procesal Penal ya de forma taxativa sobre la revisión de oficio de la prisión preventiva, señalando que los jueces, transcurridos 6 meses de la imposición de prisión preventiva, debe de ser evaluado para ver si es que mantiene los fundamentos jurídicos de su imposición, porque si en caso de que no mantiene, ya debería de dejarse sin efecto. Esto es como debe de realizarse de oficio, pero también eso se exceptúa si en caso también las partes han solicitado una cesación de prisión preventiva, una prolongación de prisión preventiva, una adecuación de prisión preventiva. Y es que en la evaluación de cada uno de esos institutos jurídicos también se evalúa la proporcionalidad de la medida. Y ahí ya se va viendo si es que esa medida merece permanecer o ya no. Entonces, con ello estaría concluyendo mi disertación, esperando que algunos alcances que se les haya brindado pues sean de su utilidad. Muchas gracias. Antecedentes de incumplir citaciones judiciales, dijo doctor. Bien, en este caso, por ejemplo, ¿no? Se nos está planteando que una persona tiene arraigo laboral. El arraigo laboral está vinculado a un centro de labor donde si se ha señalado que tiene arraigo laboral, yo imagino es porque tiene un contrato regular, tiene establecido horarios para que pueda concurrir, siendo esas características. Sin embargo, verificamos que se trata de una persona que incumple acudir a las citaciones judiciales. Ese hecho de incumplir acudir a citaciones judiciales ya refleja en el criterio del órgano jurisdiccional que es una persona que no está acatando el mandato ni del Ministerio Público ni de la policía. Entonces, si es una persona que no acata las órdenes, tiene un presupuesto negativo de que sea una persona que pueda permanecer sujeta a la acción de la justicia. Y contrariamente, ¿no? Pese a tener un arraigo laboral, esto no es preponderante frente a esta situación. A ello se sumaría, por ejemplo, la gravedad de la pena del delito que se le está imputando, generaría una situación de que sí podemos establecer que existe un peligro de fuga, ¿no? Ahí la pregunta que se hace es un poco incompleta, porque también el solamente hecho de presentar algún tipo de arraigo, valorando los otros contextos, no descarta que se pueda imponer una prisión preventiva. Incluso, como les había repetido, de acuerdo a la gravedad de los hechos, aquellas personas que presentan arraigos, pero se comportan de manera reticente, no podríamos establecer, ¿no? Que es una persona que sí vaya a permanecer arraigado, ¿no? Sino contrariamente, de que es una persona de que tiende a fugarse, no está colaborando con la acción de la justicia. A ello se adiciona o se valoran los otros criterios y sí se podría concluir que pese a tener arraigo laboral, por esta situación y otros más que se deben de evaluar, se podría establecer un peligro de fuga. Gracias por la pregunta. Muy bien, eso es una pregunta totalmente válida. No siempre todos los requerimientos de prisión preventiva resultan fundados. El análisis es caso por caso, de acuerdo a la naturaleza y los elementos de convicción que acontecen, ¿no? Existen casos en los que una comparecencia de restricciones no, es más idónea que una prisión preventiva. Por ejemplo, a modo de guisa, podría traer un caso que yo he visto en mi jurisdicción, sin tocar ningún nombre, donde era una persona imputada por la comisión sexual de un delito de violación sexual hacia su conviviente de ese entonces porque se daba en circunstancias, ¿no? De que ella no quiso tener relaciones sexuales, él la forzó
y al día siguiente lo denunció, pero entre ese curso que pasó el tiempo entre las investigaciones, la señora interpuso una demanda de alimentos al señor y el señor estaba cumpliendo con pasar la pensión de alimentos a su hija. En esas circunstancias, por ejemplo, una prisión preventiva no podría ser un medio más idóneo, un medio más adecuado y un medio necesario. Y además el señor estaba participando en las diligencias, se había sometido a a su pericia psicológica, pasaba puntualmente la pensión de alimentos, tenía esta carga familiar acreditada. Además, la madre de la menor, porque la menor tenía creo que meses de nacida, no laboraba, entonces el único sustento de esa menor era el imputado, ¿no? Entonces, después de nosotros realizar un análisis, porque se determinó que tenía arraigo familiar en esta situación, también nos fuimos al test de proporcionalidad. Y en el test de proporcionalidad, si bien dijimos que la medida de prisión preventiva era idónea para poder tener pues al procesado dentro del alcance de la jurisdicción, dentro del alcance, pero en la necesidad veíamos que no era un medio necesario para lograr el fin, porque el proceso estaba colaborando. El proceso tenía una pena alta, sí la tenía, pero el procesado estaba colaborando, sí. Tenía arraigo familiar, sí, estaba demostrado, sí. Tenía arraigo laboral, estaba demostrado. Entonces, en esas circunstancias y valorando ello, hay casos en los que uno opta mejor por una comparecencia por restricciones, ya que en el análisis de la necesidad uno debe optar por el medio que cumple el mismo fin, pero que sea menos lesivo. Y en este caso, el menos lesivo era la comparecencia con restricciones. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias también por la invitación y buen fin de semana a cada uno de ustedes. Con permiso.